Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray, y estamos alegres y contentos de estar con ustedes. Como saben, estamos estudiando al Espíritu Santo. Y obviamente, ese es un tema bastante amplio, francamente. Cuando llegamos a importantes capítulos en el libro de los Hechos, y ahora estamos en 1 de Corintios capítulo 12, y continuaremos al 14 después de terminar acá. Y yo he escogido brincar una parte. Podríamos tratar con ello, pero estoy hablando de los versículos 13 al 26, ¿no? Pero creo que básicamente eso se explica, vamos a decir, solo. Las preguntas que la gente puedan tener, creo que tienen que ver más con los capítulos 27 en adelante. Y vamos a continuar hasta el 28. Así que vamos a empezar a leer otra vez en el capítulo 12, versículo 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, Se refiere a la iglesia. y miembros en parte. Cada persona en la iglesia que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ahora, el cuerpo de Cristo, la iglesia, eso realmente constituye lo mismo acá. Y exactamente, ¿qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es cada persona que ha nacido de nuevo. No importa quiénes sean, dónde estén en el mundo, el color de su piel, el lugar, su posición en la vida, qué idioma hablan, si han nacido de nuevo, son parte del cuerpo de Cristo y están en el reino de Dios. Es la posición más privilegiada en la faz de toda la tierra en la que puede estar una persona. El pensar que tenemos esa oportunidad, ese privilegio que es hecho posible por la cruz de Cristo, ¿no? Lo que Jesús hizo en la cruz hace posible que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué el Espíritu Santo se refiere a esto como el cuerpo de Cristo? ¿Por qué usó esa terminología? Bueno, yo creo que estamos viendo una variedad de dones y una variedad de elementos que existen en el cuerpo que hacen al cuerpo saludable. El cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo, por decir así, y cada uno es sumergido en ese cuerpo en la salvación. 1 de Corintios 12:13 dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y ahora estamos fijándonos en las diferentes funciones o diferentes participantes en el cuerpo en diferentes momentos y diferentes etapas y sus diferentes guías, reglas en cuanto a por qué son nombrados y cómo funcionan. Cada uno somos miembros en particulares y cada uno tiene su función, cada uno tiene su propia responsabilidad, así como partes del cuerpo. Cada parte, ya sea que se vea enfrente o detrás de las escenas o internamente, es de hecho parte del cuerpo. Así que eso es lo que Pablo está presentando aquí. Vamos a tratar con eso un poco más. Cuando Pablo nos dice cómo entramos en el cuerpo, lo acabas de mencionar, y es Romanos capítulo 6, iniciando en el versículo 3, por Muy favor. Y esto nos dice cómo nosotros entramos en el cuerpo de Cristo, y cada persona tiene que entrar de esta manera, no se puede entrar de otra manera. Muy bien. Por favor, lee el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en el agua. somos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios morimos con Él. En otras palabras, Él vino a ser nuestro sustituto y nuestra identificación con Él en su muerte nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea es que Él lo hizo todo por nosotros. ¿Quiere hablar de esto un momento o Sí, quiere claro. seguir? Bueno, mire, esta es probablemente la información más importante que el cristiano va a llegar a oír. Y la razón es porque es la entrada a el cuerpo de Cristo que provee el margen de trabajo para todos los beneficios, cada uno de ellos, que experimentamos en Cristo. Disculpa,
Cuando dices beneficios, ¿a qué te refieres? Bueno, hay beneficios del nuevo pacto. Cuando Cristo murió en el Calvario, Él estableció un nuevo pacto. Él era el hombre representante y era el representante del cielo y Él era el sacrificio. Así que Él es literalmente el nuevo pacto. Y cuando nosotros somos sumergidos en Él, cuando nos identificamos con Él de parte de la humanidad, como nuestro hombre representante, Él es nuestro sustituto. De hecho, Él muere en nuestro lugar y como usted pone en el texto, en la mente de Dios, morimos con Él. Ahora, hay mucho más en eso que solamente en la mente de Dios, porque de hecho afecta cambios espirituales en el creyente mismo. Así es. Aquí es donde Así es. la regeneración ocurre. Aquí es donde la transformación a la imagen de Cristo comienza a través del lavamiento de regeneración. Es la experiencia de haber la nacido renovación de la nuevo. palabra. Así que todo esto es vital. No solo se trata de algo simbólico o de una posición simbólica en el cuerpo de Cristo. Existe un entendimiento de que realmente nos convertimos en uno con Cristo. Así es. Sé que parece como que estamos sentados todos aquí alrededor de este lugar, pero en Efesios 2 se nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Juan 14, Jesús le dijo a los discípulos que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Pero esto realmente es más que solamente una situación consecuencial, ¿no? Que vamos a decir es algo de lo que no se habla. Sí, no es físico, no puede serlo. Cristo murió 2000 años atrás. Así es. Esa no es la idea de todas maneras. La idea es que es algo espiritual lo que sucede y es literal. Es literal. Lo es. El cambio inmediatamente sucede. Y yo les he preguntado muchas veces sobre su experiencia de salvación, cómo fueron salvos, cómo la próxima mañana te llevaste una Biblia contigo en lugar de marihuana. Exacto. Y nadie estaba allí para guiarte y decirte no, ya no puedes hacer eso. Correcto. Todo comenzó a surgir del corazón. Pero eso corazón fue había sido cambiado. Cambiaste en tu corazón, en tu espíritu, cambiaste. Sí. Y así es la manera con todos nosotros realmente. Sí. Yo solamente era un niño cuando fui salvo a los 8 años de edad. Pero yo recuerdo que yo estaba enfrente de una tienda, de una farmacia en Ferry, Luisiana, y yo tenía 8 años de edad, así que es difícil explicar algo a esa edad. Pero fue como que 50 libras se habían removido de mis hombros. Un cambio sucedió y cuando llegué a mi casa, mi mamá me preguntó por qué había llegado tan temprano, porque ella sabía a qué hora yo llegaba y no era habitual llegar temprano. Yo le dije, no fui al cine. Me preguntó por qué. Porque el Señor me salvó, le dije. Y ella se quedó mirándome y me dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? Le dije, el Señor me salvó. Y ella empezó a llorar. Y yo no sabía por qué ella estaba llorando. Yo estaba tan alegre y regocijado. Pero algo sucedió en mi corazón. Correcto. Sí. Y es más que algo literal. Sí. Literalmente que algo literal. Pablo diría en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es una unión y experimentar, si me permite decirlo de esta manera, experimentar la misma muerte de Cristo. Y así como Cristo murió por nosotros, nosotros morimos en Él. Morimos con Él. Así que esa muerte trae la oportunidad para ese nuevo hombre, una nueva persona, ya no atada más por el poder del pecado. La autoridad del pecado ha sido rota. Así es. Y nosotros tenemos que aprender que experimentamos libertad de ese dominio de pecado por fe, no a través de ningún otro medio. Así que por eso es que yo digo que esta información es dada por el apóstol Pablo para que nosotros sepamos en qué creer. Ese es el propósito de estos versos. Él está explicando la santificación. Y no se trata de que él solo desea comenzar una crítica teológica. Él está diciendo a la iglesia en Roma, esto es lo que necesitan saber, porque en esto es lo que tienen que poner su fe. Léelo una vez más, por favor, en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús... Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en aguas. Somos bautizados en su muerte.
Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios morimos con Él. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto y nuestra identificación con Él en su muerte nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea es que Él hizo todo esto por nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. No solamente con Él morimos, pero también fuimos sepultados con Él, lo que significa que todo el pecado y la transgresión del pasado fueron sepultados. Cuando los llevaron a la tumba, pusieron nuestros pecados en esa tumba también. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, y en su resurrección fue nuestra resurrección en novedad de vida. Todo esto Pablo lo explica claramente, que seamos bautizados en Cristo y sepultados con Él, es por un propósito, y nosotros debemos de tener una vida nueva. Correcto. Este es el propósito, una vida nueva. El alcohol no puede dar eso, las drogas tampoco lo pueden dar, nada lo puede Así dar o es. hacer. Sí. Disculpa, tú fuiste drogadicto antes de ser salvo. Correcto. Lo que Jesucristo te dio aquella noche cuando estabas leyendo en el libro de Proverbios Sí, Señor. y tu alma fue salva, fue 1000 veces mejor, no solamente en palabras, pero realmente era mejor que todas las drogas que habías consumido. Yo le prometo que eso es un hecho. Y los resultados continúan hasta esta hora. Exacto. Hasta este No día. es algo que es momentáneo y se detiene, ¿no? Correcto. Sino que es para siempre. Para siempre. Y qué vida, Y ¿verdad? no Qué solamente vida. eso, que mejora Y esto se conforme pone pasa el mejor. tiempo, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos, así que no se pierda una palabra. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sun Life. Cada cristiano debería estudiar la palabra de Dios. El hermano Swaggart ha compuesto este compendio de comentarios bíblicos para ayudar al creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Creo que dijiste que ibas a decir algo sobre este versículo. Sí, sí, Señor. Cuando vemos el término también nosotros andemos en novedad de vida, el gran erudito griego Kenneth Wuest presenta la idea que esto realmente indica no una nueva vida, sino una nueva fuente de vida. Y es la Bien. primera indicación de la presencia del Espíritu Santo en el creyente para llevar a cabo esa, Así es. o para darle al cristiano la habilidad de vivir esta vida de resurrección. Sí es la presencia del Espíritu Santo ahora dada al creyente nacido de nuevo que comienza toda esa transformación, comienza toda esa eliminación de lo viejo y comienza a poner lo nuevo, si me lo permite así. Y es esa fuente de poder por la que ganamos la libertad del pecado, es la fuente de poder que de hecho transforma nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo transforma al creyente nuevo, Él no se va, Él permanece e inmediatamente comienza ese proceso de santificación. Por eso es, y usted mencionó esto en la última parte del programa antes de la pausa, que inmediatamente hubo un cambio en mí y en cada uno de ellos que pudieran testificar de lo mismo, que hubo un cambio y eso fue producido no solo por el sumergimiento de la persona en Cristo en ese proceso de regeneración en el poder de Dios que nos afectó, fue parte de eso, pero el Espíritu Santo comienza a morar y ahora comienza a operar en el creyente y Él es nuestra nueva fuente de vida. Bien. Algunos dirían, bueno, pero si es tan maravilloso, si es así de grandioso, si incumbe todo eso, si es tan maravilloso ese cambio, ¿por qué la gente no está en una fila fuera de la iglesia esperando entrar o donde sea Correcto. para poder recibir esto de lo que estás hablando? ¿Por qué caballeros piensan que es así?
que no hay muchos que quieran esto. Hermano Swagger, mi respuesta sería, basándome en el verso número 3, bautizados en su muerte. La gente no quiere morir a los pecados de este mundo. Les gusta el pecado, ¿no? Hay placer en el pecado por una temporada. Por un corto periodo de tiempo. Y Sí. mire, a mí me gustaría que usted elaborara en todo esto. Es muy interesante que Pablo utilizó la analogía, por supuesto, del bautismo, que el pueblo judío estaba acostumbrado a eso, ellos lo entendían, y nosotros lo entendemos en la teología del Nuevo Testamento, pero el bautismo aquí, el bautismo en su muerte. ¡Wow! Correcto. Mire, bueno, cuando empezamos a estudiar esto juntos y cuando yo recién llegué aquí, el énfasis que usted puso sobre esto me causó estudiarlo cuidadosamente. No es necesariamente algo ligero o fácil o placentero. ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir? Bautismo en su muerte. Él estaba esperando que algo de nosotros muriera. El viejo hombre muere. Y estar crucificado con Cristo, eso no es algo muy placentero para la carne. Bueno, Pero ¿no cree usted que en el análisis final es un engaño? Que ese es el principal problema, que la gente está engañada. absolutamente. Están engañados en pensar algo que no es verdad. Rechazan eso que es verdad porque tienen una naturaleza pecaminosa obrando en ellos para causar que ellos rechacen el llamado de Dios, el mover del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, les gusta su pecado. Sí, Literalmente. mire, su les gusta. pregunta, la esencia de ella es maravillosa. Mire, si el Evangelio son grandes y buenas nuevas, y lo es, entonces ¿por qué no hay más personas, como usted dijo, haciendo fila en la puerta queriendo recibir a Cristo? Y bueno, cuando nos fijamos en el ministerio de Cristo, por ejemplo, hacia el principio de su ministerio, él tenía grandes congregaciones, multitudes de personas, y él estaba sanando, y en algunas instancias miles de personas en la multitud, dice él que los sanó a todos. Y ellos decían de Jesús que este hombre enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos, y jamás hemos escuchado a nadie como él anteriormente. Así es. Jamás así habíamos es. visto a nadie así como Jesús. Pero aún así, al pasar el tiempo, y específicamente en Juan capítulo 6, cuando al principio de Juan capítulo 6 Jesús alimentó a las multitudes, tenía multitudes, miles de personas ahí, y al fin de Juan capítulo 6, él le dice a esa multitud de gente que estaba ellos estaban listos para coronarlo rey en ese momento. Le llamaban profeta, este es el elegido. Él les dice a ellos, si realmente quieren tener vida, entonces tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Mi Y sangre. crean que yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron pan en el desierto y están muertos, pero yo soy el verdadero pan que descendió. Yo he descendido del cielo, y si quieren vida tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Por qué piensas que usó ese tipo de terminología, Bob? Bueno, yo creo que con un Comer hombre... mi carne y tomar, beber bueno, mi él sangre. estaba hablando de la cruz, finalmente. Así es, así es. Él estaba hablando de su obra en la cruz. Nadie entendió eso, ni aún los 12 discípulos lo No lo entendieron. entendían. Pero, mire, yo le llamo a este el verso más triste de la Biblia, que coincidentalmente es la referencia a Juan 6, verso 66. Ese número, ¿verdad? Pero dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos eran discípulos, seguidores de Cristo, pero por la razón equivocada. Y ellos dijeron de esa declaración de Jesús, come mi carne, bebe mi sangre, que ellos dijeron que esto es un dicho difícil, ¿quién lo puede entender? Y ellos se fueron. Y ahí fue cuando Jesús se dirigió a los 12 y les dijo, ¿queréis vosotros iros también? Pero Pedro se levantó e hizo esa declaración increíble. Él dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es. Así que Así es. no dijeron que entendemos de qué es lo que estás hablando, pero dijeron que conocemos y creemos que tú eres el Cristo. Y ellos Sí, no correcto, entendían. pero ellos tenían la fe de permanecer con Jesús. Pero las multitudes se fueron porque ellos fueron ofendidos por Sí. la enseñanza de Jesús. Fue una ofensa. Bien, Bueno, es a la eso misma quería razón llegar. hoy en Creo día. que lo es, creo que sí. Cuando uno se fija en el principio de su ministerio y después lo comparamos al fin de su ministerio, el fin del ministerio de Jesús,
Él básicamente tenía solo a los 12, unos cuantos otros, como María, Marta y Lázaro, y por supuesto su madre terrenal, y unos cuantos otros seguidores, pero muy, muy poca gente. Así es. Así que mientras más se acercaba él a la cruz, más las multitudes decaían. Así que en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio son buenas nuevas. Pero como Pablo diría en 1 Corintios capítulo 1, hay una ofensa en él, porque es locura a la mente natural. Un hombre judío murió en la cruz hace 2000 años para salvarme de mi pecado, de mis pecados. ¿Soy pecador? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Yo soy pecador? ¿Qué tan buenas son esas personas que van a la iglesia? Correcto. Entonces, si uno acepta las buenas nuevas, esas noticias las más maravillosas que han existido, uno tiene que reconocer que uno es un pecador. Entonces, ¿por qué la gente no hace fila en las puertas? Bueno, porque ellos tienen que reconocer que son pecadores. Sí, y no quieren hacer Exactamente, eso. sí, hay una ofensa ahí. Correcto. Hay una enemistad en toda la humanidad. En contra de Dios. del Evangelio. En contra de Dios, de hecho. Sí. No quieren a Dios. Así que aquello que tiene que suceder es exactamente lo que Bob acaba de decir. Usted tiene que llegar a esta conclusión de que es pecador separado de Dios. Por eso es que los predicadores necesitan predicar el Evangelio y no decirle a la gente que uno puede tener su mejor vida hoy viniendo a la iglesia. Necesitan predicar el Evangelio que redarguye al pecador de estar separado de Dios. Así es. Una vez más, haciendo referencia a la noche que recibí a Cristo, yo había estado en iglesias toda mi vida anteriormente, pero lo que me impactó a mí esa noche que jamás olvidaré es ese poder de convicción del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra que me mostró dónde es que yo estaba en mi relación con Dios, el pecador que yo era y que yo había experimentado la pérdida de mis dedos, la drogadicción, el alcoholismo y todo el dolor y todo el desastre en mi vida era un resultado de que yo había levantado mi puño ante Dios y le había dicho, yo soy suficiente, soy fuerte, yo lo voy a hacer a mi manera. Pero esa noche lo que salió a la luz a través de la lectura de la palabra fue mi verdadera condición. Y fue de eso que yo me tuve que arrepentir y fue entonces que comencé a buscar la respuesta a un Salvador. Así es. Y hasta que, y Bob tiene toda la razón, hasta que el hombre esté dispuesto a aceptar eso como un hecho, no buscarán al Salvador. No lo van a hacer, no. Es la razón por la cual tantos tienen que llevarlos contra la pared. O también, ¿no? Antes de decir que sí. ese don de Dios, el llamado del evangelista. Yo he visto su ministerio, hermano Swagger, ya durante 30 años. La primera vez que yo encendí el televisor, usted estaba dando llamados al altar. Veíamos a cientos de personas en esas cruzadas alrededor del país que llegaban a los altares. Hay una unción poderosa en el evangelista que recoge esa red. Se ven a sí mismos como pecadores las personas y ya no lo tenemos, ese don el día de hoy. Ya no lo vemos en la iglesia. Estamos hablando de los dones, ¿verdad? Sí. Al leer todo esto podemos ver que no existe ya en nuestro país. Necesitamos el don del evangelista para que una vez más pueda traer ese fuego de convicción al perdido. No es cruel, es lo único que podrá pavimentar el camino para la transformación. Es lo correcto y justo que se tiene que decir, pero hoy ya no lo vemos como se necesita y necesitamos orar para que Dios levante. Si esa es la única respuesta, ¿por qué la rechaza la iglesia? Esa es una buena pregunta. Creo que es mucho más difícil el ver el mover del Espíritu Santo que no simplemente sucede con cualquier persona en cualquier momento, de lo que es que el hombre tome sus propios planes y dirija su iglesia. Tener servicios, jugar a la iglesia. De acuerdo al mundo, ¿no? Yo imagino que así es, pero no es algo simple, ¿no? Dios no opera cuando nosotros y bueno, queremos. Tenemos, una vez más, regresándonos a lo que Bob estaba enseñando, tenemos... La incredulidad es el mayor problema que tenemos. Simple incredulidad. Disculpa, adelante. No, mejor lo hacemos después. Bueno, se nos terminó el tiempo. Te sucedió como le sucedió al Dr. Gray. Me detuve esta vez. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierda la próxima programación porque creo que se dirán cosas que serán de bendición. Les amamos, Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.